vamos a precisamente analizar con nuestra invitada, la ex ministra de Justicia y ex procuradora supranacional Delia Muñoz, estos cambios en el gabinete Otárola. Ya se encuentra enlazada con nosotros vía Zoom. Doctora Muñoz, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy amable por la convocatoria, don Paco. ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias. Un gusto saludarla. Doctora Muñoz, sus primeras impresiones de este cambio de gabinete es que podríamos calificar de súbito, ¿no? Ha sido un cambio que se anunció la noche del día martes y finalmente ayer miércoles se produce al mediodía la juramentación de estos 6 ministros, 2 que han cambiado de cartera y 4 nuevos rostros en el gabinete Otárola. ¿Cómo podríamos calificar o en un primer momento analizar estos cambios ministeriales? Se venía comentando hacía varios días de la necesidad de hacer cambios, pero se hablaban de otras carteras. Lo que sí queda claro es de que responde evidentemente a un alineamiento político, porque juramenta el gabinete y 2 o 3 horas después tienes al premier con los principales ministros en el Congreso sustentando el presupuesto de la República, ¿no? Donde se tocan temas muy, muy delicados y donde para sacar adelante esa norma hace falta evidentemente mucho acuerdo político. Hay que recordar que el gobierno de la señora Boluarte carece de una bancada directa. En consecuencia, para cada uno de los diferentes actos que tiene que ir realizando o decisiones de gobierno, necesita ir buscando aliados que respalden en el Congreso sus posiciones. Como no hay bancada, tiene que negociar, supongo yo, con integrantes de su gabinete. Ahora, en una primera impresión, por lo menos desde mi punto de vista personal y en el primer análisis que yo hago de este cambio ministerial, diera la impresión que más que ministros políticos, la presidenta Boluarte y el premier Otárola han optado por más bien ministros técnicos. Ahí vemos el caso, por ejemplo, de Ana María Choquehuanca, o el caso mismo de la nueva ministra de Agricultura, la ministra Contreras, que es una técnica que ha estado a cargo precisamente del área y del pliego presupuestal del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Sí, claro, el hecho de que sean técnicos no significa de que no tengan algún mensaje o algún contenido de carácter político, ¿no? Estamos viendo, por ejemplo, que carteras sumamente estratégicas como la de Transportes y Comunicaciones se retira a una señora que tenía ese perfil bastante técnico y que había crecido al interior del sector, ¿no? Y se rota por otra persona. ¿Qué cuestionamientos habían allí? Usted sabe que Transportes es una cartera que viene siendo objeto de regulación por parte del Congreso en materias que no han venido siendo aceptadas por quienes conducían el ministerio y concretamente en el tema del ATU, ¿no? Lo mismo en el sector agricultura, también es una cartera muy estratégica y la señora que hoy es ministra ha sido jefa de una unidad administrativa y se supone que la ministra sale por no ejecutar y ponen a quien habría tenido a su cargo esta responsabilidad, medio incongruente, ¿no? Todo lo cual hace pensar que los cambios responden a otro tipo de análisis más allá que del tecnicismo. Y la presencia de la señora Choquehuanca, yo realmente la felicito porque es una señora que tiene una presencia política importante en el país en los últimos años y maneja el tema de las MIPES, pymes, así que algo tiene que decir en la materia. Con respecto al cambio en el Ministerio de Educación, doctora Muñoz, es un cambio que en un primer momento resultó polémico porque la ministra Márquez salió muy segura de sí misma a rechazar este proyecto de ley impulsado desde el Congreso para reincorporar a 14.000 docentes que no pasaron la prueba docente, precisamente un poco tirándose abajo la meritocracia, y luego de esto se le pide la renuncia y finalmente es nombrada la nueva ministra. ¿Usted cree que realmente pueda revertirse esta situación? ¿El Ejecutivo finalmente podrá observar esta ley que viene desde el Congreso? El caso de la ministra de Educación es realmente dramático porque ella estaba en una posición de defender los fueros de la meritocracia, de la calidad de la educación. Y así lo hizo saber de manera pública, indicando que iba a cuestionar la ley por la cual se permitía nombrar
a un número importante de profesores que no habían pasado los exámenes de ascenso, ¿no?, correspondientes. Eso es una pena, porque la visión que tenía la ministra era la de principios básicos. Y evidentemente después de este fuerte enfrentamiento con una de las bancadas que tiene una minoría importante, viene su salida. ¿Cuál es la lectura? Que ahora nadie va a poder impugnar esa ley desde el Ejecutivo, nos vamos a tener que quedar aceptando esas designaciones, cuando aquí lo que debería de primar es la mirada desde el punto de la vista de la calidad de la educación, pero del educando. Acá se está mirando el tema únicamente por parte del profesor, que es cierto que hay una situación que se tiene que atender porque están contratados y hace varios años, pero el contrato no puede ser automático, tiene que haber un proceso de capacitación, un proceso de selección. Y este cambio en el sector sí es muy, muy penoso para quienes como yo estamos involucrados en el sector educación, y lo que buscamos es la mejora de los lineamientos de estándares en la enseñanza, la cual parte de los profesores. Ahora, de cara a lo que se viene en las próximas semanas, ya no siquiera podemos hablar de meses, se viene un fenómeno del Niño global con consecuencias que, según los expertos, van a ser de moderadas a muy fuertes, y evidentemente el gobierno tiene que prepararse para lo que va a resultar producto de este fenómeno global, es decir, lluvias intensas en el norte, una sequía muy severa en el sur y una serie de desastres naturales que probablemente vayan a afectar aún más nuestra ya golpeada economía. ¿Cómo ve usted, doctora Muñoz, el panorama de cara al equipo que ha formado el Ejecutivo para hacer frente precisamente a esta situación y a lo que se viene, a esta, a esta situación en la que hay que salir rápidamente de la emergencia que se vaya a generar y reconstruir lo más rápido que se pueda lo que se vaya a destruir producto de los fenómenos naturales? Con mucha preocupación, hace unas semanas escuché las declaraciones del Contralor que decía lo poco que se había gastado del dinero que se ha asignado para precisamente ir tomando acción en las medidas de prevención básicas, ¿no? Y luego, usted ha señalado hace unos instantes que una de las características del equipo era lo técnico. Ojalá que este equipo técnico tenga también dotes de liderazgo, porque para afrontar una situación tan delicada como la que viene, hace mucha falta liderazgo, empuje, para poder tomar las acciones y hacer que también la ciudadanía responda. Si bien hay un rol importante del Estado en empezar con las obras de prevención, todo lo que es el manejo de ríos, de cuencas, mover aquellos poblados que se supone pueden ser afectados por los deslizamientos de tierra, también es bastante importante comenzar a trabajar con la ciudadanía. ¿Qué estamos haciendo para mejorar nuestras casas, nuestras viviendas, las zonas de desfogue, la limpieza de las alcantarillas en nuestra ciudad y otras, ¿no? Yo creo que hay muchas acciones que se tienen que ir desarrollando y se necesita un mensaje fuerte, contundente por parte del Ejecutivo para que todos comencemos a trabajar en las medidas de prevención desde donde nos tocan. Cambiando de tema, doctora Muñoz, y permítame abordar el siguiente tema, que es esta demanda que ha sido admitida a trámite en la CIDH y que involucra al líder emerretista, al terrorista Víctor Polay Campos. ¿Cómo ve usted o cuál es la perspectiva, o cómo podría evolucionar precisamente esta demanda que, valgan verdades, tiene algún tiempo, pero que recién ha sido admitido a trámite debido a la carga procesal de la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos? Mire, yo veo las cosas desde la perspectiva de quien está dedicada a la academia y que dicta clases sobre esta materia, y veo en consecuencia los temas con objetividad y me preocupo en aquellos aspectos donde encuentro motivos de preocupación, valga la redundancia. Son dos casos que han sido declarados admisibles. El del señor Polay, líder guerrillero o terrorista del MRTA, y el líder de Sendero Luminoso, el señor Flores, más conocido como el camarada Artemio. En ambos informes de admisibilidad hay dos puntos claves. En el del señor Polay, el 43,
y en el del señor Flores el 24. En ellos, la comisión desarrolla las razones por las cuales va a continuar con este proceso en fase de fondo. Me explico. Ambos líderes terroristas hace varios años presentaron las peticiones correspondientes ante el sistema interamericano. Eso podía haber quedado allí, haberse archivado directamente, no darle trámite. Pero la Comisión Interamericana considera que prima facie, o sea que de un análisis somero, viendo las alegaciones de las partes y la respuesta del Estado, estima que hay materia para ser discutida en esta fase de fondo. Y con el informe de admisibilidad se da inicio al caso, al momento en el cual se tienen que discutir los argumentos. ¿Y cuáles son los argumentos? Lo voy a decir coloquialmente. No, en ambos casos lo que se cuestiona es el juzgamiento llevado a cabo por la Sala Penal Nacional y la Corte Suprema de la República por haber utilizado un determinado tipo penal o por haber llevado a cabo un proceso de nulidad de juzgamientos. Es decir, de que está yendo a la parte neurálgica misma de lo que fue la actividad jurídica más importante del Perú en los últimos años, que consistió en anular los juicios llevados a cabo por jueces militares para que estos sean realizados en el fuero común. De eso es lo que estamos hablando. Y acá también, adicionalmente, en el caso Flores, plantea si el tipo penal de terrorismo que estamos utilizando es el apropiado o no. Es decir, que nos está llevando a que en esta fase de fondo conversemos sobre temas que ya, desde mi punto de vista, han sido debatidos y zanjados en sentencias de la Corte que tienen el carácter de precedentes jurisprudenciales. Entonces, realmente la situación es complicada porque si esto no se corrige bien, no se lleva a cabo una defensa de fondo apropiada, puede terminar que este caso sea puesto a disposición de la Corte Interamericana, donde ya se da inicio a la fase jurisdiccional. Ahora, precisamente, doctora Muñoz, usted ha tocado un punto que es sumamente importante. El Perú lo que hizo en determinado momento fue anular estos juicios de los llamados jueces sin rostro y ejecutar nuevos juicios que se hicieron en el fuero común, ¿no? Desde ese punto de vista, digamos, se siguió el ordenamiento jurídico adecuado y se les volvió a juzgar a estas personas dándosele las penas que efectivamente han recibido. ¿Por qué razón la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tendría que cuestionar algo que el Perú ha hecho bien? Digamos, de buenas a primeras, uno podría decir, señores de la Corte Interamericana, nosotros obramos en algún momento de una manera excepcional por el estado en el que nos encontrábamos, anulamos esos juicios y los volvimos a hacer. Y producto de esos juicios, en el fuero común y con todas las garantías, se les juzgó a estas personas y se les condenó por el delito de terrorismo. Esa pregunta de fondo que usted plantea es la que a mí me mueve a comentar estos informes de admisibilidad en mis videocolumnas de opinión que tengo, ¿no? Si ya son temas en los cuales hemos discutido, son temas en los cuales el Perú, ejecutando sentencias de la Corte y por disposición del Tribunal Constitucional, anuló los juzgamientos llevados a cabo en fuero militar y se subsanaron las garantías llevándose a cabo los procesos de manera adecuada, a santo de que después de tantos años buscar reabrir este debate. Esa es la gran interrogante que yo tengo y que espero sea contestada por el Estado peruano con la entrega de documentos, pruebas y argumentos muy contundentes que esta motivación que haya estado en el fondo del análisis de ambos informes de admisibilidad sean dejados sin efecto y nos olvidemos de estos casos ya para siempre. Y ahora, el hecho de que vuelvan a aparecer estos casos o estas demandas obedecen a un hecho de la carga procesal propia de la Corte Interamericana y que recién han llegado y los han visto y han declarado admisibles, ¿o hay algo más? Se habla, por ejemplo, de ideologización por parte de este organismo supranacional. Mire, vamos a comenzar por partes antes de la segunda pregunta que usted formula.
La carga procesal de la Comisión Interamericana es cierto que existe, pero la petición del señor Polay es del año 2007, ¿ya? En el año 2010 se archivó otra petición del señor Polay que tocaba parte de los temas que se vuelven a invocar en esta petición. Los hechos y las denuncias o peticiones presentadas 2000, 2005, 2006, 2007 ya han sido yendo notificadas a los estados cuando las han considerado admisibles, ¿no? Entonces, allí hay una primera gran pregunta. ¿Qué pasó con este caso? ¿Así trabajan en ese desorden? No sabemos. En el caso del señor Flores, la petición es del 2015 y se notifica 7 años después, en el 2022, más o menos que podríamos estar en los rangos, ¿no? Pero yo a lo que voy es, si usted tiene el informe a la mano, y yo invito a que los lean. Ustedes pueden poner CIDH admisibilidad Polay o CIDH admisibilidad Flores 2022 y los van a encontrar. Y en el punto 43 y en el punto 24 lo que dicen es de que lo que se va a discutir es el juzgamiento realizado por la Sala Penal Nacional y por la Corte Suprema. En uno, para ver este tema de la nulidad que declaró el Perú y que llevó a que tengamos un solo proceso ante el fuero civil válido. Y en el segundo, para ver si es que el tipo penal utilizado es el apropiado. Realmente deja mucho que desear esta situación. Y ahora vamos a la pregunta de la ideologización. Eso es algo que se discute y que se debate mucho en el sistema y entre los estados, ¿no? Porque son los estados los denunciados. Y sí hay un tema en el origen de las personas que son convocadas para integrar tanto la comisión como la corte, en la medida de que son los estados las que plantean que van a ejercer estos cargos, luego se vota entre ellos, pero no hay una mixtura de posiciones ideológicas. Uno allí puede encontrar más o menos, en la mayoría, por ejemplo, de la comisión, que de 7, 5 tienen una determinada posición, 2 son los que tienen una que disiente de esta mayoría. Y lo mismo vamos a encontrar en el tema de la Corte. Luego, lo que tenemos es de que los países que no están sometidos a la competencia de la Comisión y a la jurisdicción de la Corte, designan representantes como comisionados o presidentes. Hoy en día la presidenta de la Comisión es una señora que proviene de un país que no está sujeto ni a la Comisión ni a la Corte. En consecuencia, ¿cuál es el índice de valoración que puede tener esta excelente abogada y jurista en su país, pero que no está inserta en el sistema? ¿No? Y usted sabe de que normas, el análisis de ella no es estrictamente jurídico, también hay una cosa valorativa. Y como lo dijo en el Perú la sentencia Tineo, que es la que anula los casos de juzgamientos militares, cuando un juez emite opinión tiene que tener presente la gobernabilidad y la viabilidad de la sociedad democrática. Bueno, esperemos en todo caso, doctora Muñoz, que el Estado peruano esté a la altura de una respuesta contundente, sólida, que además le permita decir lo que es. El Estado peruano cumplió con juzgar nuevamente a estas personas en un juicio con todas las garantías como manda la ley y como merece toda persona sujeta a los derechos humanos, y esperemos que esto no sea nada más que un simple, digamos, una simple admisibilidad que se va, con la respuesta del Estado peruano, a quedar sin fondo. Muchas gracias, doctora Delia Muñoz, exministra de Justicia y también exprocuradora supranacional, que ha estado con nosotros.